Sé que entiendo que hoy hay hermanos que asisten regularmente a la iglesia y amigos que están visitando por la invitación del grupo. Pueden levantar la mano los amigos, así que no asisten regularmente a la iglesia para mirar. Ok, gracias, muy amable. Le doy las gracias al Señor de tener la oportunidad de estar con ustedes esta noche y sobre todo de poder compartir el mensaje de la palabra del Señor. Así que es mi deseo y mi oración que el Señor pueda bendecir este tiempo para que su nombre sea glorificado y que este sea un momento de crecimiento, de edificación y también de salvación. Yo quiero pedirle, por favor, si usted tiene Biblia, que vaya conmigo a la carta de Pablo a los Filipenses y vamos a leer los versículos que van desde el 10 del capítulo 4 hasta el versículo 13. Capítulo 4, versículos del 10 al 13. Si usted no trajo Biblia, no se preocupe. Va a prestar atención a mi lectura de tal manera de que podamos ir escuchando lo que el Señor quiere decirnos en esta noche a través de su palabra. Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 13. Dice así la palabra del Señor. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Permítanme orar. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas. Gracias por cada uno de los hombres y mujeres que están en este lugar dispuestos a escuchar tu palabra. Permite que, a pesar de mi humana debilidad, pueda yo ser instrumento en tus manos para bendecir a tu pueblo y a cada uno de los amigos que nos visitan. Señor, y que este sea un tiempo de salvación, de edificación, de ánimo, de fortaleza. Asístenos, Señor. Permite escuchar con atención y permite, Señor, que yo pueda explicar con claridad, Padre. Estamos delante de ti, oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Estamos en un tiempo, de hecho, en un momento histórico, en una cultura, en una sociedad, en una generación que está marcada por el materialismo. Nos hemos vuelto superficiales, nos hemos vuelto personas que dependen de las cosas materiales y de hecho estamos en medio de un tiempo y de una época en el año en la cual hay un claro contraste entre lo que se debería representar en este tiempo y lo que realmente nosotros vivimos. Porque para los que no saben, el nombre de la Navidad o el término Navidad tiene que ver con nacimiento. Es decir, que lo que se debería celebrar en la Navidad es un nacimiento. Y la pregunta es, ¿el nacimiento de quién? Bueno, el nacimiento del Hijo de Dios, pero contrario a lo que debería ser el espíritu de esta época, al cual llamamos Navidad, lo que realmente se está moviendo en este tiempo es una actitud y una
inclinación al materialismo y al consumismo. Es decir, esta es la época del año en la que las personas gastan más dinero. Gastamos más dinero en ropa, gastamos más dinero en regalos, gastamos más dinero en comida. Es una época en la que realmente el materialismo sale a flote en toda la extensión de su palabra. Sin embargo, el punto que quiero compartir con ustedes esta noche es que realmente hay cosas que trascienden a lo material. Hay cosas que trascienden a lo que podemos tocar, a lo que podemos ver. Hay cosas que son más importantes que los bienes materiales. Y de hecho, el sentido propio de la vida cristiana, y aquí le hablo a los creyentes, el sentido propio de la vida cristiana tiene que ver no con poner nuestra mirada en las cosas temporales, sino al contrario, en las cosas que no se ven, en las que son eternas. Así que si tú estás aquí y nos estás visitando, posiblemente puedas pensar en algún momento que no te estoy hablando a ti, pero no. Quiero que veas una perspectiva correcta de la vida cristiana. Y quiero que veas una perspectiva correcta de la vida cristiana para que luego puedas comprender cuál es el llamado que hace Dios a todas las criaturas, incluyendo a cualquier persona que esté en este lugar que no se autodenomine a sí misma cristiana. Hay dos cosas en el texto que vimos en el cual el cristiano debe ejercitarse si ha de vivir una vida plena. Estas dos cosas de las que estoy hablando están estrechamente vinculadas. Y antes que pueda mencionar cuáles son estas dos características, quiero que sepan que las mismas son una condición que debe ser innata en la vida del creyente. Noten que no es extraño que el mundo esté desenfrenado en el materialismo y en la búsqueda de las cosas temporales, en las fiestas, en las pachangas, en la ropa, en la comida. Eso es normal si una persona no es cristiana. Pero si una persona es cristiana, entonces el enfoque de vida de esta persona debería ser diferente. Así que hay dos cosas que yo quiero que los creyentes en esta noche y los que me escuchan apunten en su memoria acerca de lo que verdaderamente es el cristianismo y lo que verdaderamente es la vida cristiana. Y esto que tú debes apuntar en tu memoria es: debo ejercitarme en el sufrimiento y en el contentamiento. Noten qué extraño, ¿verdad? Que no estoy hablando de felicidad, de gozo, no. Estoy hablando de sufrimiento y contentamiento. En medio de esta época que estamos viviendo, yo vengo a hablarles hoy de sufrimiento y contentamiento. Porque precisamente el clima de la vida cristiana es poder tener contentamiento en medio del sufrimiento. ¿Entendió eso? El clima de la vida cristiana es poder estar contento aunque las cosas no vayan como nosotros queremos que vayan. Eso es contrario totalmente al espíritu de nuestra época, porque el espíritu de nuestra época dice que si las cosas van bien, yo puedo estar bien, pero ¿qué pasa si las cosas van mal? Entonces yo no puedo estar bien. Ahora, el punto es que la vida cristiana trasciende a lo que ustedes pueden ver y comprender. Por eso, el cristiano puede estar contento aún que las cosas desde la perspectiva del mundo no parezcan que van tan bien. Se puede entonces estar contento en medio de la aflicción. Ahora, no confundamos, es importante no confundir alegría con contentamiento. Yo puedo estar afligido y estar contento. Es decir, que yo puedo estar contento en medio de una tristeza.
Porque ni más faltaba que esté pasando por un problema y yo me esté riendo, ¿verdad? Ay, qué chistoso esto. No, no, estoy hablando de que puedo estar contento en medio de la aflicción. Un gran predicador, conocido como Jeremiah Burroughs, dijo: el contentamiento es principalmente un estado interno, caracterizado por un corazón en calma, que se somete a la voluntad de Dios en todas las condiciones. Por lo tanto, el creyente puede reconocer el dolor mientras descansa en la seguridad de la soberanía y la bondad de Dios. Eso quiere decir, hermanos y amigos, que el creyente que tiene su simiente en Cristo puede estar tranquilo aún en medio de la dificultad, aún en medio de la escasez, aún en medio del problema. El texto que acabo de leerles fue escrito por el apóstol Pablo, fundador de la iglesia de Filipos. Por eso la carta que leímos lleva el nombre de Filipenses. ¿Sí? El apóstol había gozado del apoyo económico de esta iglesia, pese a que la iglesia era una iglesia pobre. Sin embargo, desde que el apóstol Pablo fundó la iglesia en Filipos, esta se encargó de sostener económicamente el ministerio del apóstol Pablo. Sí, esta iglesia pobre fue la principal benefactora del ministerio del apóstol Pablo mientras él predicaba el evangelio en Macedonia. Pero al parecer, esta iglesia dejó de apoyarlo económicamente luego de un tiempo, y la providencia, el curso de la historia, siguió su curso, y ahora el apóstol Pablo se encontraba preso cuando escribe esta carta, en una cárcel romana, viviendo tiempos difíciles. Cuando entonces la iglesia de los filipenses envía a un hombre llamado Epafrodito como su emisario para nuevamente, después de un largo tiempo, enviarle una ofrenda al apóstol Pablo para aliviar su necesidad. Así que las motivaciones principales por las que se escribe la llamada carta de Pablo a los filipenses son para agradecer a la iglesia por esta manifestación de afecto con esta ofrenda que ellos habían enviado. Y esto evidentemente que llena de gozo al apóstol Pablo, no solo porque tenía una gran necesidad, sino porque él sabía que esa manifestación de amor también iba a repercutir en bendiciones para los miembros de la iglesia. Así que, para evitar ser malinterpretado, en el texto que leímos, el apóstol Pablo da una serie de explicaciones que retratan para nosotros un cuadro de confianza en el Señor en medio de cualquier situación. Un cuadro al que vamos a llamar un cuadro del contentamiento cristiano. Ese es el tema de nuestra noche. Un cuadro del contentamiento cristiano. Y el camino que vamos a seguir es el de un pintor que va colocando colores a una hermosa pintura mientras la imagen se va dibujando. Así que vamos a ir agregando ideas de tal manera de que vayamos entendiendo a qué vamos a llegar cuando tengamos el escenario completo. Así que cada punto que vamos a desarrollar, lo que va a agregar es luz a este cuadro que quiero pintar para ustedes. 3 cosas voy a decir en esta noche. En primer lugar, voy a decir que este cuadro del contentamiento cristiano nos habla del gozo en medio de la providencia.
cómo gozarnos en medio de la providencia. En segundo lugar, nos habla de confianza en medio de cualquier situación. Y por último, nos habla de dependencia absoluta de Cristo. El texto comienza diciendo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero faltaba oportunidad. Para que ustedes entiendan esta declaración, tienen que saber que el apóstol Pablo fundó la iglesia de Filipos aproximadamente en el año 50 de nuestra era, es decir, el año 50, estamos ahorita en el 2025. Bueno, esa iglesia fue fundada en el año 50. Y la carta es escrita aproximadamente en el año 60 o 62. Eso quiere decir que la carta se está escribiendo por lo menos unos 12 años después de que la iglesia fuera fundada. Según algunos hechos históricos, es posible que luego de la fundación, en el año 50, la iglesia apoyara económicamente por algunos años al apóstol Pablo. Pero luego de algunos años de apoyarlo, ese apoyo cesó y ahora el apóstol Pablo está preso en Roma y tenía años sin saber nada de la iglesia en Filipos. Por lo menos nada del apoyo. Así que pueden haber pasado, si queremos tener un tiempo aproximado, algunos 10 años desde la última vez que la iglesia envió a un apoyo económico al apóstol. Sin embargo, ahora nuevamente, después de una larga temporada, la iglesia revive ese cuidado y envía una ofrenda para bendecir al apóstol. Y esto evidentemente que tiene que haber sido algo inesperado. ¿Y por qué inesperado? Porque hacía tiempo que el apóstol Pablo no recibía ayuda de esta iglesia y ahora, en medio de una situación posiblemente bastante complicada, nuevamente, y aquí está el punto, providencialmente, entienda esto, providencialmente. ¿Y a qué me refiero como providencialmente? Es decir, de acuerdo al ejercicio soberano del decreto de Dios, nuevamente llega una ofrenda en medio de un momento difícil. Desde la perspectiva humana, esto no era algo que el apóstol esperaba. Recuerden que a diferencia de nuestra época, la información no viaja en la época del apóstol Pablo como viaja en nuestro día. Hoy pasa algo allá en Falcón y aquí nos enteramos rápidamente. Yo estuve esta semana en Falcón y allá hubo una caída del servicio eléctrico y entonces comenzaron a circular mensajes por Instagram y por TikTok que se iba a acabar la gasolina porque la refinería se había parado. Bueno, es falso, pero la verdad era que había pasado algo allá. Entonces, así pasa. Es decir, nosotros podemos enterarnos en un minuto o en 2 de algo que acaba de pasar en cualquier parte del mundo. Pero en el momento que el apóstol Pablo vivió, eso no era así. Él estaba preso en Roma y posiblemente la iglesia en Filipos tardó bastante tiempo en saber que estaba preso. Aparte de eso, viajar desde Filipos hasta Roma tardaba posiblemente muchos meses. Así que, desde esta perspectiva, cuando el apóstol recibe esta colaboración de la iglesia, es algo que él no se esperaba. Por eso, en medio de entender cómo Dios usa la providencia, es decir, el desarrollo de los hechos históricos
Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor. Pablo, al ver la obra de ellos, ¿a quién agradece? Al Señor, porque él entendía que el Señor estaba en control de todo y que si en medio de esa situación él había recibido eso era porque era de parte de Dios. Así que él dice, me gocé en gran manera en el Señor. Esto quiere decir que el corazón del apóstol Pablo estaba lleno de júbilo, de gozo, de alegría, de ver lo que los hermanos estaban haciendo por él. Y entienda que su gozo era un gozo de ver lo que Dios hacía a través de los hermanos. Ahora, puede que algunos piensen que Pablo estaba lleno como de una especie de reproche, porque él dice, al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y alguien pudiera pensar, bueno, esta iglesia era medio malagradecida, ¿verdad? El apóstol Pablo la fundó, estuvo con ella, la apoyó y todo eso, y habían dejado de ayudarlo. Y entonces ahora el apóstol Pablo posiblemente se sentía medio incómodo con la iglesia porque lo habían abandonado a sus expensas. Y esta frase, al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, pareciera apuntar a eso, pero no. No, el apóstol Pablo no está diciendo en ningún sentido que la iglesia era una desagradecida, que lo había olvidado y que ya no lo habían querido ayudar más. Por eso él dice, yo sé que ustedes estaban solícitos. Es decir, yo sé que ustedes tenían la intención, yo sé que ustedes tenían el deseo de apoyarme, pero ¿qué le faltaba? Le faltaba la oportunidad. Hay una palabra que se traduce del griego al español como oportunidad. Esta palabra es kairos. Sin embargo, la palabra que se está usando acá es la que tiene una connotación negativa. Akeinomai, es decir, sin oportunidad. Noten que Pablo comprendía que los tiempos y las sazones vienen de parte de ¿quién? De Dios. ¿Quién es el que brinda las oportunidades o permite que no existan las oportunidades? Dios. Así que desde esa perspectiva, Pablo entendía que aún en medio de su situación de escasez, aún en medio de su situación de dificultad, y aunque estos hermanos quisieran ayudarles, Dios no había provisto de una oportunidad para que esto se diera. Pero luego de un tiempo, y ahora él podía gozarse. ¿Por qué? Porque esta oportunidad había llegado. Y esta oportunidad no solamente era una bendición para él, sino que también él entendía que era una bendición para la iglesia. Concretemos entonces la idea. Si puntualicemos, Pablo no se gozaba en gran manera solo porque había una necesidad apremiante en su vida que había sido satisfecha. El gran gozo del apóstol Pablo estaba relacionado con la comprensión que él tenía de la providencia divina. Él se gozaba al ver que en medio de su situación particular, el gran Dios que tiene control de todo había movido los corazones de estos hermanos para que colaboraran con él en medio de sus prisiones. ¿Lo entiende? Evidentemente, era una bendición para el apóstol Pablo, pero al mismo tiempo también era una bendición que iba a abundar en fruto para la cuenta de los hermanos en Cristo. Y tanto en una cosa como en la otra, Dios siempre se lleva la gloria. Entonces noten, hermanos, que estas pinceladas iniciales de nuestro cuadro nos hablan de cómo nosotros debemos mantener el gozo mientras la providencia del Señor se desarrolla. Es muy posible que tú te sientas triste, que te sientas
ansioso, preocupado, cuando en medio de una época como esta no tienes todas las cosas que quisieras. Estamos en un mundo tan materialista que si usted no tiene posiblemente algo nuevo que ponerse para diciembre, entonces ya usted está decepcionado de la vida. ¿Cierto? Y oye, ¿cómo vamos a hacer? Y la comida y todo eso. Pero debemos comprender que Dios está en control de todo. Y Él es el que permite tanto los tiempos de abundancia como los tiempos de escasez. Los tiempos de enfermedad como los tiempos de sanidad. Los tiempos de dicha y felicidad como también los tiempos de tristeza. Es decir, todas estas cosas están dentro del control de Dios. Y mal hacemos nosotros si somos movidos a desconfiar de que esto es una realidad. Y el ejemplo que tenemos del apóstol Pablo es uno de los grandes ejemplos que tenemos en las Escrituras. Así que esto nos lleva a nuestro segundo punto. Y es precisamente que este cuadro continúa agregando que debemos tener confianza en medio de cualquier situación. Actualmente hay personas, yo creo que estamos para mí, hay personas que viven hablando de algo a lo que ellos llaman el evangelio de la prosperidad. Y ese falso evangelio que se predica por allí parece decir que si tú no eres próspero, entonces no eres cristiano. Y que la razón de la vida cristiana es tener todo lo que queremos en esta vida. Bueno, sí. Tener todo lo que el mundo ofrece es la razón de la vida cristiana, somos los más dignos de misericordia que hay en este planeta. Porque todo lo que este mundo ofrece no se compara con la gloria en que nosotros ha de manifestarse. Así que yo quiero que comprendan que nuestra perspectiva de vida como cristianos no puede estar centrada en aquí ni en ahora. Nosotros debemos aprender a confiar en el Señor en cualquier situación. Pablo dice, hablando acerca de la situación particular en la que él se encontraba, no digo esto, es decir, no digo que estoy gozoso, no digo que estoy alegre, no digo que me gocé cuando recibí su apoyo, no lo digo porque tenga escasez. Pues he aprendido, noten, he aprendido a contentarme cualquiera sea la situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Si volvemos entonces a nuestro texto, notaremos que el apóstol quiere dejar algo completamente claro, y es que lo que sostenía su gozo no es que ahora una necesidad material había sido satisfecha. No. Él estaba gozoso no porque ahora tenía que comer. Él estaba gozoso no porque ahora tenía la provisión material que quería. Él dice, no digo esto porque tenga escasez. El apóstol Pablo, como cualquier creyente, debe aprender a ver más allá de la limitación momentánea. Hermanos, no podemos dejar mover nuestras vidas por las mismas cosas que mueven a las personas del mundo. No podemos dejar que nuestros afectos sean movidos por el materialismo que mueve al mundo. No. El evangelicalismo moderno poco a poco ha desplazado a Dios de su trono y ha exaltado al hombre. Así que cuando los intereses de los evangélicos modernos son afectados, entonces estos tienen problemas para aceptar la voluntad divina. Gloria a Dios si hay comida en la nevera. Gloria a Dios si hay salud en el cuerpo. Gloria a Dios si Dios me da todo lo que necesito. Gloria a Dios
Si puedo clamar equivocadamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Saben que este es el texto más famoso de la carta a los filipenses? Pero es más famoso porque muchos de los evangélicos lo han interpretado mal. Porque parece que todo lo puedo en Cristo me fortalece, es que todas las cosas que usted pida se las va a dar el Señor. Como si Él fuera una lámpara de Aladino, que usted la frota y le da todo lo que usted quiere. Bueno, eso no es lo que quiere decir el texto. Ya se van a dar cuenta. No. Pablo dice que ha aprendido a estar contento en cualquier situación. Cuán difícil, hermanos, es poder exclamar con convicción, con seguridad, las palabras de Job, capítulo 2, versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Bueno, usted no tiene problema cuando Jehová da. Ahí el nombre de Jehová es bendito. Usted tiene problema es cuando Jehová quita. Cuando quita la salud, cuando quita la economía, cuando quita la comodidad, cuando quita ese lugar de regocijo y de paz que tenemos. Ahí es donde tenemos problemas. Ahí es donde comenzamos a preguntarnos, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Bueno, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es completamente intencional en mostrarnos un principio de confianza en el Señor en medio de cualquier situación. Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea la situación. Este principio es explicado cuando se entiende y cuando se experimenta lo que es la verdadera felicidad o la verdadera fuente de felicidad para el creyente. Noten, hermanos, que el contentamiento no es algo que se produce de la noche a la mañana. Es algo en lo que usted tiene que experimentarse. Es algo en lo que usted tiene que ejercitarse. Es algo que Pablo había adquirido a lo largo de su peregrinaje en su vida cristiana. El apóstol Pablo había experimentado en su propia vida y en el conocimiento de la palabra del Señor lo que es verdaderamente estar contento. Hermanos, el apóstol Pablo había entendido que el contentamiento no era algo que depende de la situación. Es decir, el verdadero contentamiento, la verdadera felicidad, no es algo que depende de la situación ni de la circunstancia. Cuando tu contentamiento depende de la situación y de la circunstancia, no podrás decir que vas a estar contento todo el tiempo, porque las situaciones varían. Hay tiempo de mucho y hay tiempo de poco. Y si tu contentamiento y tu felicidad dependen de la situación, entonces habrá momentos en los que estás contento y hay momentos en los que te sentirás desdichado y fracasado. Él había aprendido que el contentamiento no dependía de la situación, sino de su posición en Cristo. Estamos inmersos en una época en que las personas nunca están satisfechas. Nunca. Como la famosa canción de la pulga y el piojo, ¿la recuerdan? Cuando no es por una cosa, es por otra. Siempre falta algo. Nunca puedo estar contento, nunca puedo estar satisfecho. Quería una cosa y resulta que cuando quiero esa cosa ya quiero otra. Comenta un escritor que las personas de nuestra época han eliminado la diferencia entre necesidades y deseos, dado que en muchos casos van tras sus deseos
pensando que son necesidades. ¿Entendió eso? Es decir, hemos eliminado la diferencia entre lo que es necesario y lo que realmente nosotros deseamos. Y hemos convertido lo que deseamos en necesario. Y como hemos convertido lo que deseamos en cosas que son necesarias, esas cosas que deseamos que no son necesarias, pero las deseamos y las hemos convertido en necesarias, nos impiden estar contentos. ¿Usted no sabe las damas? Necesito un par de zapatos, pero tienen 5. Pero necesito un par de zapatos. Necesito una camisa nueva, pero tengo camisa. Noten cómo hablamos. Es decir, escuchen, no me malinterpreta. Está bien que usted desee cosas, ¿cierto? No está mal. Yo también deseo cosas y no creo que la palabra del Señor esté en contra de que deseemos cosas. Lo que la palabra de Dios quiere que comprendamos es que no podemos hacer de las cosas que deseamos la fuente de nuestra felicidad y nuestro contentamiento, porque entonces nunca vamos a aprender lo que es verdadero contentamiento. El término que se traduce contentarme en nuestro texto solo aparece en esta parte en el Nuevo Testamento, es decir, no aparece en ninguna otra parte en el Nuevo Testamento. Y literalmente cuando Pablo dice, he aprendido a contentarme, lo que dice es, he aprendido a estar autosatisfecho. Ahora, la autosatisfacción en el pensamiento griego era una virtud estoica. Y no se preocupen por las palabras raras que yo estoy usando. Eso solamente por si alguno se está durmiendo, cuando yo mencione eso se despierta. Los estoicos, es decir, la alta filosofía, los altos pensadores del tiempo de Pablo decían que el clímax de la vida es aprender a tener control de todas nuestras emociones y deseos vanos y carnales, de tal manera de que no seamos movidos por nada que esté fuera de nosotros mismos. Así que cuando Pablo dice aquí, he aprendido a contentarme, puede que algunos lo relacionaran con el estoicismo y pensaran que Pablo estaba promoviendo lo que era el pensamiento de la alta filosofía de su época. Pero al contrario, no es que Pablo pensara que en sí mismo nosotros podemos alcanzar el control de nuestras emociones de tal manera de que no seamos afectados por las banalidades del mundo en el que vivimos. No. Lo que el apóstol está enseñando es que podemos aprender a estar contentos en el Señor si confiamos en Él, independiente de la situación en la que nos encontremos. Y eso es totalmente diferente. Porque la base de nuestro contentamiento no está en nosotros. La base de nuestro contentamiento está en aquel en el que nosotros confiamos. Y eso es totalmente diferente. Pablo afirma que él ha aprendido el secreto para estar satisfecho. Eso es lo que está diciendo. Él ha aprendido a estar satisfecho independiente de la situación. Por eso, él describe esto a partir de dos declaraciones que son paralelas. Pablo dice, sé vivir, voy a hacerlo con una traducción diferente a la que estamos usando, me gusta más cómo está traducido ahí la Biblia de las Américas. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Esto quiere decir que su condición económica no condicionaba su contentamiento. Pero no es cierto, hermanos, que los momentos de escasez
nos quitan muchas veces la paz. ¿No es cierto que muchos de los problemas que se dan dentro del seno matrimonial se dan en los momentos cuando no hay suficientes recursos? Y dentro de la familia el clima se vuelve tenso cuando no hay todo. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque hemos vendido, hemos empeñado nuestra tranquilidad y nuestro contentamiento a la abundancia material. Esa es la realidad. Para algunos estar en una condición económica limitada es una gran causa de falta de contentamiento. Al punto es que viven sus vidas insatisfechas diciendo esto: si yo tuviera un carro, si yo tuviera una casa, si yo tuviera un esposo más bonito del que tengo, si yo tuviera otra suegra, si yo tuviera. Y de hecho algunos dicen, bueno, es que si Dios me provee de un carro, yo vendría todos los domingos para la iglesia. ¿Verdad? Lo que pasa es que como no lo tengo, por eso falto a veces. Hermanos, Pablo nos está mostrando con su ejemplo que el contentamiento no puede depender de la situación. No importa si tengo mucho o si tengo poco. Pablo nos dice que esto no debe ser así. Nuestra satisfacción no depende de las circunstancias. Debemos estar satisfechos en el Señor, teniendo mucho o teniendo poco. Pero lo interesante es que no solo habla de la pobreza, sino que también nos habla de la prosperidad. Porque increíblemente, aunque pudiéramos estar haciendo énfasis en la pobreza y en la escasez, cuando se tiene mucho, también se está insatisfecho. Es increíble. Nuestra condición humana no nos va a permitir estar satisfechos ni teniendo mucho ni teniendo poco, si dependemos de la situación. Vean cómo lo explica el sabio Salomón en el libro de Proverbios. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Vean, no me des pobreza ni riquezas. Eso pide el sabio. No me des pobreza ni me des riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. Porque tenemos la tendencia, cuando somos bendecidos y prosperados económicamente, a olvidar que todo lo que tenemos, lo tenemos del Señor, y en la medida en que crecemos en recursos, nos olvidamos que esa provisión viene de Dios. Por eso muchas veces, en algunos sentidos, es la escasez la que nos recuerda. Porque en medio de la escasez sí apelamos al Señor. Pero noten, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. En su vanidad, hermanos, mientras el hombre más tiene, ¿saben qué pasa? Más quiere. Y si no se cultiva contentamiento, eso nunca va a tener límites. Entienda esto. Si usted no aprende a estar contento en el Señor, no hay situación posible en la que usted pueda estar contento, porque siempre le va a faltar algo. Es muy difícil acostumbrarse, pero es muy fácil, al contrario, acostumbrarse a vivir una vida cómoda. Pero cuando esas comodidades dejan de estar presentes, entonces nosotros comenzamos a tener obstáculos para vivir con contentamiento. Pablo había sido formado en el calor de la batalla. En la segunda carta a los Corintios, vean lo que dice. Capítulo 11.
Soy ministro de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido de naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Hermano, esto era una jactancia orgullosa. Pablo decía, si alguien cree que ha pasado trabajo, yo he pasado más trabajo que cualquiera. Lo que quiero que sepan, dice Pablo, es que en todo yo puedo estar gloriado en el Señor. Uno que tenía claro su peregrinaje temporal en esta vida era el apóstol Pablo. Hermanos, Pablo está explicando en estas palabras la filosofía que debe dominar la vida del creyente. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 13 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Se entiende eso? Somos peregrinos. Habrá momentos de abundancia y habrá momentos de escasez, pero estamos caminando rumbo a la gloria y eso debe llenar nuestras vidas y nuestros corazones de gozo. ¿Entiendes que lo mucho y lo poco no afectaban el contentamiento del apóstol Pablo? Porque lo mucho y lo poco, escucha esto, es temporal. ¿Entiendes eso? Todas las riquezas que puedas acumular en esta tierra son temporales. Y aún todos los momentos de dificultad y de ansiedad son temporales. Así que lo mucho y lo poco es temporal. Pasará. Pasará. Nosotros, como el apóstol Pablo, debemos aprender a vivir esta vida con consideraciones eternas. Más adelante en la historia se iba a levantar un movimiento conocido como el movimiento monástico. El movimiento monástico apelaba a una vida austera y separada de la sociedad. Es decir, esa es la forma correcta de vivir, aislado de cualquier contaminación mundana, pero no. Pablo está diciendo que nosotros debemos aprender a vivir en nuestro peregrinaje hacia la ciudad celestial, viviendo en este mundo, pero con una consideración diferente a las personas del mundo. Porque el mundo y sus deseos pasan. Pero aquellos que tienen su mirada puesta en Cristo entienden que hay algo que es infinitamente más valioso que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. ¿Comprendes eso? Es decir, tenemos una perspectiva diferente. Porque entendemos que la oferta del Evangelio es completamente más valiosa que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Así que vemos esta primera expresión general descrita luego por una expresión particular
que forman una cadena. Pablo dice, sé vivir humildemente, y eso queda descrito por padecer hambre y padecer necesidad. ¿A qué llama Pablo a vivir humildemente? A una situación donde puede haber cierto tipo de carencia. Y luego dice, sé vivir en abundancia, y esto queda descrito por estar saciado y por tener bienes materiales en lo abundante. Si lo conjugamos, es decir, si unimos estos dos bloques, lo que estamos diciendo es que una vida de humillación y limitación de cualquier tipo, con un énfasis particular en las carencias inmateriales, pero también se contrasta con una vida de abundancia y de privilegio. Ahora, ni lo uno ni lo otro debe ser un condicionante para nuestro contentamiento. Porque nuestro contentamiento no depende de que estemos en condiciones de humillación o de humildad o en condiciones de abundancia y de prosperidad. Nuestro contentamiento no depende de ninguna de esas cosas, sino que depende del Señor. Y esto precisamente nos lleva a nuestro último punto. Es decir, aquí tenemos como el final del cuadro. ¿Qué dice Pablo al final del cuadro? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Entienden ahora el sentido de esta frase? A diferencia de los filósofos del primer siglo y otros que enseñaban que el hombre en sí mismo puede obtener el control completo de sus emociones y apetitos carnales, Pablo está diciendo que él está contento solo porque Cristo es la fuente de su fortaleza. Eso es lo que le está diciendo. Él tenía una fuente que lo alimentaba y lo fortalecía en medio de cualquier situación. Él podía afrontar cualquier situación, tanto de abundancia como de escasez, con el mismo contentamiento, con la misma alegría, con el mismo gozo, con la misma entereza. ¿Por qué? Porque Cristo era la fuente de su fuerza. Así que esto no quiere decir que usted pueda obtener cualquier cosa que se proponga. No. Lo que esto quiere decir es que en medio de cualquier situación que te sobrevenga, vas a estar firme siempre que dependa de Cristo, que es tu fortaleza. Porque la fuerza de Cristo no se agota. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10, Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una vida llena de contentamiento es una vida dependiente del poder de Cristo. Una vida contenta es una vida en Cristo. Solo en Cristo podemos tener verdadera felicidad. Solo en Cristo podemos tener verdadera satisfacción. Solo cuando estamos unidos a Cristo podemos realmente entender el sentido de la vida. Pablo escribe en el capítulo 2, versículo 20 de la carta a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. ¿Entiende esto? Mientras dependa de tus propias fuerzas y mientras dependas de lo que el mundo te puede ofrecer o las circunstancias te pueden ofrecer, no vas a poder vivir una vida realmente feliz. No.
ni plena. Sí, puede que creas y entiendas que en medio de esa situación puedes tener algún tipo de satisfacción. Pero eso no es verdadera felicidad. La verdadera felicidad viene de una vida dependiente del Señor. Dependiente de Él en medio de cualquier situación. Isaías capítulo 41, versículo 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Entiende? Si usted está confiado en el Señor, no importa la circunstancia en la que se encuentre. Usted puede estar tranquilo. Amados hermanos, hemos visto juntos un hermoso cuadro que el apóstol Pablo pinta para nosotros del contentamiento cristiano. Eso podemos resumirlo en los 3 encabezados que hemos estudiado. Una vida llena de contentamiento es una vida que se goza en medio de la providencia del Señor. Es decir, una vida que entiende que Dios está en control de cualquier situación. No importa si te parece buena o mala, Dios está en control. Recuerda, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Una vida llena de contentamiento cristiano es una vida de confianza en el Señor, en medio de cualquier situación. No importa lo que estemos pasando, Dios está allí. Y por último, una vida llena de contentamiento cristiano es una vida que depende absolutamente del poder de nuestro Señor. Porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Entiendes eso? Si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas que necesitamos para vivir la vida que Dios quiere que vivamos? ¿Comprendes eso? Ahora, dijimos que el contentamiento cristiano es una característica descriptiva de todo verdadero cristiano. Todo cristiano tiene que aprender a estar contento. No todos van a disfrutar del mismo nivel de contentamiento, pero todos estamos llamados a ejercitarnos en el contentamiento. Y eso depende de tu permanencia en Cristo. Mientras tú más te arraigues a Cristo, más contento vas a estar. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Solo en Cristo y dependiendo de Cristo y confiando en Cristo y gozándonos en Él, podemos vivir, hermanos, vidas plenas y contentas. Ahora, tengo una mala noticia. Si tú no estás en Cristo, si Cristo no es tu Señor y Salvador, tú no puedes estar contento. Al contrario, tú sí tienes razones para estar preocupado. Tú sí tienes razones para estar angustiado. Si estás sin Cristo, tienes muchas razones para sentirte mal. Porque vas rumbo a tu propia destrucción. Separados de Cristo, separados de tu Señor que te creó y te dio la vida, lo único que puedes esperar es la muerte eterna. Y ninguno de los beneficios temporales que este mundo te puede hacer participar se van a comparar con la condenación que te espera por haber vivido una vida separado de Dios. Yo quiero que entiendas que todo el beneficio temporal del cual tú puedes pensar que estás participando
no es más que una ilusión temporal. Vean lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 16, versículo 25 del libro de Mateo. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Todo lo que el mundo ofrece, todo, no es suficientemente valioso como para que tú pierdas tu alma. La única posibilidad de salvación que hay es la que se ofrece a través del Evangelio. Ya te lo he anunciado. Vas a poder caminar por este mundo buscando satisfacción en las cosas temporales para al final encontrar que ninguna cosa que este mundo te pueda ofrecer te va a dar verdadera satisfacción. Un hombre sabio llamado Salomón dedicó toda su vida a disfrutar de los placeres que el mundo ofrece. En un libro que se llama Eclesiastés dice que no le negó a sus ojos placer alguno. Disfrutó de todo lo que el mundo puede ofrecer. Y al final de su vida, ya viejo, escribe el libro de Eclesiastés y dice, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es todo para luego. En última, parafraseando las palabras de Salomón, solo hay verdaderamente algo importante en la vida, y es poder ser hallados en Cristo, aceptar la oferta del Evangelio y vivir para la gloria de Dios. Porque entonces no dependeremos de las circunstancias, porque entendemos que nuestra seguridad no depende de nada en este mundo, sino de aquel que creó al mundo, que es todopoderoso, que sostiene el mundo. Así que si estás en Cristo, estás en una condición peligrosa. Arrepiéntete de tu pecado. Ven a Cristo. Entra en esa vida plena de la que he hablado. Escucha, Cristo no te llama a una vida próspera en este mundo. No te llama a una vida sin problemas en este mundo. No. En el mundo vas a tener aflicción. En el mundo van a haber dificultades. Así que el Evangelio no es un llamado a una vida sin problemas. Al contrario, es un llamado a una vida con dificultades, pero con Cristo. Con la fuerza que dependen de Él. Así que puedes venir a Cristo, porque Él no te ofrece gloria en este mundo, pero sí en la eternidad. Ven a Cristo y arrepiente de tu pecado y encontrarás verdadera satisfacción. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Padre, estamos agradecidos por lo que tú puedes hacer a través de tu palabra predicada. Te pedimos, Señor, que tú redargullas en los corazones de cada uno de los que han escuchado en esta noche y que puedas, Señor, salvar a algunos. Es posible que algunos hagan caso omiso al mensaje de tu palabra, pero también sabemos y entendemos, Señor, que tu Espíritu Santo aplicará tu palabra, el Evangelio predicado, en los corazones, Señor, de aquellos que vienen a Cristo con fe. Así que descansamos en tu obra. Estamos delante de ti. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi hermano.